Ciertamente, el universo digital ha venido formándose desde hace mucho, mucho tiempo, desde 1948, cuando Claude Shannon creó la palabra bit para dar nombre a la medida de una unidad de información. Hoy en día, el universo digital que, según el IDC, era de aproximadamente 1.2 zettabytes en 2011, crecerá a un ritmo 44 veces superior durante esta década. A pesar de que es sin duda un logro realmente grande para Big Data, aún queda una pregunta. ¿Por qué es importante Big Data? ¿Se trata solo de un ejercicio relacionado con la capacidad de almacenamiento? ¿O con la posibilidad de administrar datos entrantes a grandes volúmenes o grandes velocidades, o ambos? Pues bien, Big Data es importante no solo por los retos tecnológicos que implica. Además, serán los efectos a menudo intangibles los que transformarán la manera en que trabajamos y vivimos. ¿Es demasiado abstracto o filosófico de entender? Entonces, permítanme mostrarle una prueba concreta de cómo Big Data está transformando la forma en que vivimos. Comenzaremos con el sector industrial automotriz que, al igual que los datos, ha tenido una larga evolución desde que Henry Ford creara en 1908 el automóvil más influyente del siglo XX, el modelo T. Sin duda, se ha hablado mucho de los vehículos eléctricos. No me refiero a automóviles con cables ni híbridos, sino a automóviles completamente eléctricos, como el Fluence ZE de Renault, que actualmente se usa en Israel. Estos automóviles funcionan completamente con la energía de sus propias baterías, las que rinden un rango de 160 kilómetros. Cambiarlas solo toma 5 minutos en una estación de cambio de baterías y pueden cargarse completamente en estaciones en el hogar, la oficina o lugares públicos en solo 6 a 8 horas. Por supuesto, todo esto pudo lograrse solo gracias a importantes evoluciones tecnológicas que permitieron crear baterías de mayor duración y capacidad, recargas rápidas, menor peso y a un costo más bajo, automóviles y motores que funcionan completamente con energía eléctrica, un centro de operaciones avanzado que está conectado a cada automóvil e informa cuándo es necesario recargar la batería. Además, muestra el camino al lugar más cercano. Usted se preguntará, ¿cómo se relaciona todo esto con Big Data? El secreto un tanto evidente de todos los autos eléctricos es que la carga de una batería consume tanta energía como un hogar pequeño. Esto significa que al comprar un automóvil eléctrico, un hogar duplica el consumo de energía durante la noche, lo que produce un enorme impacto en los requisitos de capacidad de la red eléctrica. Básicamente, los automóviles eléctricos obligan a que la red eléctrica esté extremadamente bien administrada para garantizar la disponibilidad de energía en el momento y el lugar indicados y con la capacidad necesaria, y también para evitar cortes masivos de electricidad que pueden llevar fácilmente a entrar en alarma y al caos. Aquí es donde Big Data entra en juego. Por una parte, el monitoreo de la red eléctrica permite conocer la captación, la distribución y la disponibilidad de energía en tiempo real. Por otra parte, cada automóvil eléctrico está equipado con un sofisticado sistema de monitoreo y comunicación que entrega datos en tiempo real sobre la ubicación del automóvil y la información relacionada con su rendimiento, consumo y reservas de energía. En conjunto, generan un flujo entrante constante de Big Data en grandes volúmenes y desde una variedad de fuentes que deben analizarse para tomar medidas en tiempo real, a fin de evitar cortes de electricidad. De hecho, actualmente se considera que los automóviles modernos son extensiones computacionales. Pero espera un momento. El uso de Big Data en la red eléctrica significa que no solo se recopilarán datos, sino que también se analizarán los datos casi en tiempo real. Esta es la razón principal por la cual Big Data es importante. Big Data es importante por 3 razones muy simples que están muy interrelacionadas. Primero, los Big Data que se generan, se recopilan y se almacenan hoy en día contienen una enorme cantidad de información que antes simplemente no estaba disponible y era totalmente desconocida para nosotros. Esto es verdaderamente fascinante, porque es similar al descubrimiento de una nueva dimensión de nuestro mundo, representada por datos digitales a un nivel granular. Es en verdad un universo paralelo de Big Data, con una física y biología propias, tal como lo definió George Dyson. Segundo, el valor que contiene Big Data puede descubrirse a través de análisis automáticos de Big Data, dado que Big Data son datos digitales. Los análisis de datos tienen la sorprendente capacidad de transformarlos en información nueva, la cual puede llevar a tomar medidas inteligentes. Tercero,
Es posible que el tipo, la profundidad y la sofisticación de los análisis que se pueden realizar hoy en día y en un futuro cercano nos permitan ser mucho más proactivos. Esto influye en cómo se perfila el futuro en oposición a solamente reaccionar ante las consecuencias imprevistas del pasado. Ahora, veamos cada uno de estos puntos con mayor detalle. Primero, la mayoría de los datos de Big Data tiene un contenido nuevo. Un ejemplo de los nuevos contenidos son aquellos relacionados al mundo del comercio electrónico. Atrás quedaron los días en que los sitios web se dedicaban a la captura de datos transaccionales, como los detalles de las compras para mejorar el cálculo de la demanda, la optimización del abastecimiento de existencias y los ajustes de precios. Hoy en día, los comercios electrónicos se centran en capturar el flujo de clics de los clientes. ¿No está seguro de lo que esto significa? Se refiere a la secuencia exacta de clics que los clientes realizan durante una transacción. Captura la ruta que realizamos antes de finalizar la transacción o antes de abandonar nuestro carrito de compras. Estos datos incluyen información tangible del consumidor, como los estilos, los colores y los tamaños que busca, pero aún más importante, también captura la información que el consumidor consultó durante el proceso. Por ejemplo, la opinión y la clasificación que otros consumidores hicieron del producto, la sostenibilidad del proceso de fabricación y la disponibilidad de otros elementos complementarios. El análisis del flujo de clics apunta a conocer mejor los procesos de compra humanos para adaptar nuestras futuras experiencias de compra y, por supuesto, para mejorar nuestra productividad de compra. Segundo, Big Data por sí mismo no es la única razón por la cual es importante. Todos estos datos deben analizarse para develar el valor que encierran. De seguro conocemos Business Intelligence, o su forma abreviada, BI, que realizaba una búsqueda en todo el historial de transacciones de una base de datos para generar informes, modelar tendencias y proporcionar estadísticas sobre el rendimiento del sistema. Big Data no solo amplía la cantidad de datos actualmente disponibles para BI, sino que también agrega un nivel de complejidad sin precedentes que amplía las fronteras de los análisis. Por ejemplo, consideremos la simple actividad de marketing que implica realizar una encuesta sobre la facilidad de uso de un producto o la efectividad de una oferta de servicio. En ese entonces, la información se recopilaba a través de encuestas en formato previo, que tenían categorías de calidad y rendimiento bien específicas que debían calificarse de 1 a 5, donde 5 significaba excelente, 3 era regular y 1 bajo. Hoy en día, las empresas serían remisivas si solo se basaran en las encuestas estándar para recopilar información. La cantidad de datos sobre las ofertas para clientes es inmensa y está dispersa en blogs, YouTube, tweets, redes sociales, comentarios sobre noticias y los propios chats de las empresas y otros servicios automatizados para clientes. Sin mencionar la información que se recopila de forma oral a través de los call centers que rara vez se transcribe. Todos estos datos proporcionan información en un lenguaje oral sin formato en el que no hay estructura. Con frecuencia se expresan los pensamientos y sentimientos de las personas y no se traduce con facilidad en un valor numérico. De hecho, el proceso para la recopilación de información ha cambiado demasiado, de modo que hemos pasado de realizar encuestas a realizar análisis de preferencias, ya sea en productos, servicios, marcas o personas. Además, se están creando nuevas profesiones para interpretar y evaluar el status quo. Por ejemplo, hoy en día muchos cargos públicos y funcionarios gubernamentales requieren gerentes de reputación en línea, los que se dedican únicamente a esa labor. 3. El tipo de información que encierra Big Data también nos ha permitido dar algunos saltos enormes, reemplazando el simple modelado del futuro en función del continuo de su historial por la verdadera prevención e influencia en las acciones futuras. En el mundo de BI tradicional, la analítica realizaba análisis históricos para aprender del pasado y mejorar la eficiencia en el futuro, pero era trabajo del usuario identificar las partes pertinentes de la información y cómo utilizarla. En lugar de esto, los análisis de Big Data realizan análisis predictivos que buscan respuestas a preguntas como ¿qué sucederá después? O bien, ¿qué sucedería si estas tendencias continúan? Y lo más importante, ¿por qué está sucediendo esto y cómo se puede cambiar? Los análisis predictivos nos permiten modelar e influir en el futuro al evitar que ocurran ciertos hechos y de esta forma cambiar el curso de las acciones. Los análisis predictivos también nos permiten prever las preferencias de las personas y dar recomendaciones basándonos en ellas. Consideremos un negocio que ha prosperado gracias a este tipo de análisis. Libros de Amazon.
Amazon utilizaba principios básicos de la teoría de gráficos para asignar personas a sus preferencias de libros y para dar recomendaciones según el diseño de la gráfica. Una forma de realizar este tipo de análisis es construir un gráfico en el que los nodos representen a las personas o a los libros y se creen enlaces entre el nodo de una persona, por ejemplo, Bob, y un nodo del libro que compró, por ejemplo, el libro de Information Storage and Management, que se abrevia ISM, escrito por EMC Educational Services. Cuando otra persona, por ejemplo, Mary, piensa comprar una copia de ISM, entonces el sistema puede recorrer el gráfico y buscar otros libros que Bob también haya comprado. Y por supuesto, el análisis dibuja la constancia con la que miles de personas compran esos libros y con la que cada persona compra muchos libros también. Luego, el análisis construye otro gráfico para representar el resto de los libros comprados por personas que compraron ISM y organiza el gráfico dividiendo estos bloques en clusters según el grado de relevancia en el contexto de ISM, la cantidad de copias vendidas y las clasificaciones recibidas antes de darle una recomendación al usuario final sobre una compra en especial. En esencia, la importancia de Big Data se debe a que no solo captura hechos, sino también el comportamiento y los pensamientos de las personas, a un nivel muy fino de granularidad, casi en tiempo real. En realidad, Big Data contiene información que puede revelarse mediante los análisis que, a su vez, se vuelven cada vez más predictivos. Este tipo de información se incorporará a la estructura de nuestra vida diaria, transformando realmente la forma en que trabajamos y vivimos. Vaya, es algo verdaderamente profundo. Y eso no es todo. Nos encontramos en una encrucijada histórica muy importante, que está en la intersección de las tecnologías de Big Data y la nube, lo que le da una real importancia a Big Data hoy en día y ahora. Por un lado, la era de Big Data nos da la capacidad para recopilar, generar, capturar y almacenar Big Data en un formato digital que puede analizarse de manera automática. Por el otro lado, la era de la nube nos brinda la potencia computacional y la capacidad de almacenamiento para analizar cantidades masivas de datos en un modelo económico que se basa en el consumidor. En resumen, Big Data es importante y lo es hoy, ya que nos encontramos en ese punto de la intersección. Todos debemos estar cada vez más preparados para Big Data. Una vez más, EMC se posiciona estratégicamente para permitirle adoptar una función de liderazgo en la transformación de su negocio gracias a Big Data y al análisis de Big Data. Por esta razón, tómese el tiempo necesario para aprender más sobre las innovadoras tecnologías de EMC que le permiten afrontar los retos impuestos por Big Data, como Isilon, para un almacenamiento de escalamiento horizontal de Big Data, Greenplum Unified Analysis Platform, que reúne análisis de datos estructurados y no estructurados, Pivotal Labs, que ayuda a crear un ambiente de desarrollo ágil, los cursos científicos de datos de EMC Educational Services y EMC Greenplum Analytics Labs, cuyos científicos de datos de Big Data pueden ayudarle a comenzar sus proyectos de análisis de Big Data, y EMC Consulting, para ayudarle con su estrategia, diseño, desarrollo e implementación de infraestructura y aplicaciones de Big Data. Las tecnologías de EMC le permiten aprovechar completamente el valor de Big Data gracias a los análisis y más.